atención, la Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto 1270 con el que el presidente Gustavo Petro pretendía hacer reformas estructurales al sistema de salud amparado en el decreto de La Guajira, tras declarar la emergencia económica, social y ecológica en ese departamento. Esta decisión pues se veía venir porque la Corte alega que este tipo de reformas debía cursarse en un proyecto de ley en el Congreso de la República y además la Corte cuestionó los alcances del estado de emergencia que pretendió impulsar Petro y que no tuvo éxito en su argumentación ante el tribunal. Así las cosas, quedan sin piso jurídico 5 de los 11 documentos expedidos por el gobierno con los que pretendían atender la problemática en esa región del norte del país. Y la noticia, la Procuraduría anunció que abrirá una investigación al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a la exministra Carolina Corcho por su presunta omisión frente a la escasez de medicamentos en Colombia, que no es un problema nuevo y que además ya se sienten los efectos en muchos medicamentos que hoy los colombianos no encuentran en las farmacias. Por una supuesta omisión de sus funciones en el manejo de la crisis generada por el desabastecimiento de medicamentos en el país, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación investigará a 2 de las fichas más cercanas al presidente Gustavo Petro, el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la exministra de esa cartera, Carolina Corcho, para determinar las causas por las que se pudo presentar un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación. La escasez de medicamentos en Colombia afecta a miles de colombianos en sus tratamientos y procedimientos médicos que se ven interrumpidos por el desabastecimiento, causando graves consecuencias en muchos de los casos. Desde la Asociación de Pacientes de Síndrome de Angelman podría decir que los cuidadores y los pacientes estamos pasando por un proceso muy difícil de poder conseguir las medicinas que necesitan nuestros hijos. Son medicinas de vital importancia, medicinas que si no se toma una medicina un día o una pastilla una vez al día, podría traer unos efectos muy complicados que terminarían en urgencias y con unas crisis epilépticas bastante complicadas de manejar. Para muchos pacientes con patologías extrañas, la tutela se ha convertido en el único recurso para poder obtener sus medicinas. La mayoría de los pacientes están teniendo que recurrir a tutelas, están teniendo que recurrir a pedirle a las EPS sus medicamentos y más allá de todo lo que tenemos que vivir el día a día, del cuidado de nuestros hijos o de los pacientes que miramos todos los días y los cuidamos todos los días, hay un desgaste muy grande. No solamente un desgaste físico que tenemos que tener una vez al mes de ir y pedir nuestros medicamentos y que nos digan que no, sino también un desgaste emocional, un desgaste mental. El desabastecimiento de medicamentos en Colombia impacta incluso la economía de muchos colombianos, pues las medicinas que debería proporcionarles su EPS terminan teniendo que comprarlas de su propio bolsillo. Muchos han tenido que recurrir a comprar los medicamentos de su propio bolsillo, afectando la protección financiera de sus familias. Esto ha tenido un impacto muy grande en la economía de los hogares y lamentablemente pues hay dificultades con medicamentos para inmunodeficiencias primarias, para hipertensión pulmonar, medicamentos que sirven para los síntomas asociados a epilepsia, proteínas que hacen parte de la nutrición de los pacientes. Otra arista de esta problemática tiene que ver con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que completa más de un año sin director. Hace solo 2 días, el Ministerio de Salud nombró a Juan Carlos Arias Escobar, que estaba al frente de la Dirección de Cosméticos, como nuevo director encargado de la entidad. Arias es ya el 3er funcionario provisional del instituto. El INVIMA publicó recientemente un nuevo listado de abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos en el país. Para octubre, de los 377 medicamentos registrados en Colombia, 245 presentan algún tipo de riesgo de desabastecimiento, 20 ya no se comercializan en el país y solo 112 siguen disponibles sin limitaciones.
Lo cierto es que muchos colombianos, Mauro, Paula, buenas noches, sí la están viendo bien difícil cuando llegan a una farmacia a buscar medicamentos que antes se conseguían en Colombia muy fácilmente. Sí, es verdad. No hay, no han llegado. Y hay unas señales que preocupan, como por ejemplo que en el INVIMA no haya un director. De acuerdo. Un año después de que se posesionó el actual gobierno, no hay director. Eso es cierto, porque nada más serio que la salud de las personas, ¿no? Es lo que quizá a todos nos preocupa, como cuidar muchísimo todo el tiempo. Entonces, claro, que no estén las medicinas es un poco jugar con la salud de los colombianos. Y sobre lo que usted dice del director en el INVIMA, sabe que estuve leyendo por todos lados qué es lo que pasa y por qué todavía un año después, bueno, más de un año después, no hay un director en propiedad y no encuentra uno la razón por ningún lado. Nombran uno por poquitos meses, luego otro. Hace un día nombraron uno que también es encargado. Como uno no encuentra razones para que muchísimos cargos del gobierno estén vacantes en este momento, sobre todo de segundo y de tercer nivel dentro de los ministerios y los institutos, que son en últimas los que terminan tomando decisiones y siendo claves para la implementación de la política pública. Paréntesis, agarren ustedes el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que no puede sesionar porque no puede tener quórum, porque no tiene el número suficiente de miembros, ni siquiera puede sesionar por falta de quórum, y es una entidad clave de cara a un tema que vamos a comentar más adelante en el noticiero, las posibilidades de apagón. Cierro paréntesis, pero en este caso dicen los expertos que hay 3 motivos por los cuales se puede estar dando este desabastecimiento de medicamentos en Colombia. Uno tiene algunas raíces globales, es decir, que ha habido laboratorios internacionales que han dejado de abastecer a Colombia, quizás por falta de interés en el mercado, quizás por problemas de regulación. Entonces deciden, pues yo no voy a ponerme en toda una operación logística si no tengo garantizado que voy a poder finalmente vender, o por logística, o por temas financieros, o por temas regulatorios. Vamos a este lado de la cancha. En Colombia, 2 clases de problemas. Uno, el financiero. Todo el sistema de salud, ustedes lo han visto en este noticiero, lo han visto en distintos debates públicos, tiene problemas de flujos financieros, es decir, no llegan los recursos a los hospitales, no llegan los recursos a las clínicas, varias EPS, entre ellas las más importantes del país, también con problemas financieros, en parte porque no se reajusta lo que le reconoce el ADRES, lo que le reconoce el ente financiador del Estado a cada EPS, dependiendo del número de afiliados que tenga, y ese reajuste nada que se da, nada que se discuten, las mesas no avanzan. Por lo tanto, insuficiencias de finanzas en el sistema terminan haciendo que no haya pagos a la hora de poder proveer lo que ustedes están viendo ahí, que son los medicamentos. Pero lo que sí es la tapa es lo del INVIMA, es decir, que vayamos ya por el tercer director encargado del INVIMA en 15 meses de gobierno, más de un año de gobierno, es absolutamente inaudito. Parecería incluso que hubiera algo de deliberado en todo esto, como se ha dicho en el pasado, que hay algo deliberado en que no fluya la plata a las EPS, pues parecería que hay algo deliberado en no nombrar a un director del INVIMA como para que también haya crisis por ese lado. ¿Será que tienen razón los que dicen que el gobierno está generando una crisis de todo el sistema? Yo francamente creo que los alcances no llegarían hasta acá, porque ¿qué gobierno sería capaz de meterse directamente con los pacientes a generar este tipo de crisis con tal de lograr una reforma a la salud que no logra por otros medios? De cualquier manera, el usuario que no encuentra sus drogas en este momento no le importa si es lo uno, lo otro, lo de más allá, lo que quiere es que el sistema funcione y poder acceder a sus medicamentos. En este momento estamos a 61 horas para que arranque la jornada electoral, y ayer les contábamos que por lo menos 21 puestos están en riesgo por cuestiones de orden público. Pero hay más, hay lugares a los cuales no ha podido llegar el material. En sumatoria, ¿cuántos son, Paula? Pues mire, ya estamos en 72 puestos a los que no han podido llegar los kits electorales. Los 21 que les contábamos ayer por temas de orden público, más 51 que se suman hoy, es lo que ha dado a conocer el registrador en las últimas horas, pero adivinen por qué no ha podido llegar este material. Dícese, entre otras cosas, de los tarjetones para que la gente pueda votar. Pues porque los helicópteros del ejército que tienen que ir a entregarlos no tienen gasolina o están en mantenimiento. A menos de 72 horas de que se abran las urnas, no han llegado los kits electorales a 72 puestos de votación. A los 21 puestos donde no se ha podido distribuir el material por la presencia de grupos armados, se suman otros 51 puestos donde, según el registrador, tienen problemas con la logística. Nosotros habíamos dicho hace varios meses el problema de la gasolina que tenían las fuerzas militares y de policía, y eso se sumó el tema de mantenimiento. Hoy la flotilla de helicópteros del ejército, la mayoría están en tierra por falta de mantenimiento, entonces estamos haciendo un plan de choque
para ver si con la policía y con empresas privadas poder llegar a esos 51 puestos de votación. Pese a que desde la mesa de diálogos de paz con las disidencias de Iván Mordisco se había informado que ya había luz verde para el ingreso del material, el registrador pensó algunos segundos su respuesta. ¿Hay garantías para que esas 21 puestos de votación sean instalados de aquí al próximo domingo? Estoy esperando la respuesta. Pero después aseguró que la demora se debe a que están acordando los protocolos para el envío de los kits electorales. Es que hay un punto en la mesa que es ya de manejo de la mesa. Lo que sí es claro es que en los 21 puntos vamos a entrar con la fuerza pública. Están desorganizando la logística entre las fuerzas militares y estas organizaciones al margen de la ley de unos protocolos internacionales entre la OEA y la ONU. Vamos a entrar, yo creo que eso ya está solucionado, faltan son unos protocolos internacionales. Dato importante, la ONU y la OEA ya están en el plateado en el Cauca. La declaración se dio en el marco de la instalación de la misión de observadores internacionales, quienes vigilarán las elecciones y confían en que no haya traslado de puestos de votación. Bueno, son prácticas que tienen que ver con, obviamente, las situaciones propias de cada país. Estoy seguro que la función electoral en este país ha tomado las medidas que corresponden para permitir que todos los colombianos puedan votar el día de las elecciones. Entre tanto, desde Pereira, el ministro del Interior respondió a los cuestionamientos por el orden público para estas elecciones. Yo sí llamo a las autoridades y a los ciudadanos en general no generar terror con las elecciones. Las elecciones es una fiesta democrática, no la convirtamos en una tragedia ciudadana. El registrador aseguró que este 27 de octubre le informarán al país si hay que trasladar puestos de votación por motivos de orden público o de logística, pero advirtió que si es así, sería una derrota para el Estado. Muy grave lo que está diciendo el registrador, sobre todo eso que tiene que ver con que no hay gasolina para los helicópteros de la Fuerza Pública y que la mayoría de helicópteros de la Fuerza Aérea están en tierra por mantenimiento. Pues consultamos a la otra versión, al ministro de la Defensa. ¿Qué dijo el ministro de esto que dijo muy delicado del registrador? Pues sabe que se puso algo molesto, no le gustó para nada, no le gustaron para nada las declaraciones del registrador. Él dice que eso es mentira, que no es así, que porque entre otras cosas, dentro de ese presupuesto que el gobierno le entrega a la registraduría, pues está el dinero que le debería suministrar, dice el ministro, la registraduría al Ministerio de Defensa para que esos helicópteros puedan llegar a estas zonas donde todavía no tienen los kits electorales. La registraduría, dentro del billón de pesos que les fue entregado para el certamen electoral, más de 12.000 millones de pesos estaban destinados dentro del presupuesto de la registraduría para llevar material electoral a puntos de difícil acceso, como se hacía igualmente en el pasado. La registraduría aportar recursos para el combustible que utilizan, porque está en el presupuesto, es que no es un requerimiento adicional, siempre está previsto la llevada de material electoral a sitios de difícil acceso, de manera que estas declaraciones que yo no he escuchado, pero que acabo de conocer que el registrador se estaba quejando, me parece que no son justificadas. Bueno, estamos a 61 horas y en este momento el registrador está en agarrón con el ministro de la Defensa, porque dice el registrador no hay plata y los helicópteros están en tierra por falta de mantenimiento. Adicional, el ministro del Interior dice, no volvamos esto una tragedia, que es una fiesta donde hay 21 puntos donde no se puede entrar por orden público. Y sí vio que el registrador se quedó pensando cuando le dijeron si en esos 21 puestos se podía entrar, él dijo, ojalá. No, mire, es que uno ve aquí es una tirada de pelota otra vez, como hemos visto en muchos otros aspectos, ¿no?, que son de interés nacional. Pues aquí de nuevo estamos como en esa misma dinámica, pero pues con el agravante de que estamos, sí señora, 3 días de las elecciones, con unas sombras increíbles en muchísimos aspectos para poder ejercer algo tan importante para la democracia. Muy seria la pensada de unos cuantos segundos del registrador, que además concluye diciendo que pues todavía a estas alturas están estudiando a ver si trasladan algunos puestos de votación 21 a estas por orden alturas. Público y el resto porque no hay cómo llevar el material. Así es, son las dos naturalezas, las dos dimensiones de estos problemas que estamos enfrentando en este momento ya a tan pocas horas de las elecciones. Orden público, reiteramos, habíamos dado la noticia hace un par de días, 21 puestos de votación que están en los departamentos de Cauca,
Nariño, Guaviare y Meta. ¿Por qué hago énfasis en los departamentos? Porque cuando uno agarra la otra causa, que no es orden público, sino que son problemas logísticos, agarra 51 puestos de votación donde están en vilo las elecciones en el departamento del Meta, que repite tanto orden público como problemas logísticos, Guajira, problemas logísticos, Chocó, Antioquia y Córdoba. Sumen ustedes y ahí tenemos por lo menos 7 departamentos del país en los cuales sí, son unos puestos de votación y alguno dirá, eso no va a cambiar el resultado. Pues yo no sé si va a cambiar el resultado, pero el ejercicio del derecho democrático y político ciudadano lo tiene que garantizar el Estado, y lo tiene que garantizar el Estado o con fuerza pública en el caso de los problemas de orden público o con logística en el caso de los helicópteros o de la dificultad para llegar allá con el material. Y vámonos a ese caso concreto donde están las discrepancias entre el registrador y el ministro de la Defensa. Ustedes han oído que el registrador dice, pues no podemos llevar el material a esos 51 puestos porque los helicópteros que ustedes están viendo allí, o por falta de combustible o por falta de mantenimiento, no pueden prestar ese servicio. Y ustedes ven al ministro de la Defensa diciendo, esto es inaudito, si aquí hay dentro del billón de pesos que se le entrega a la registraduría, 12.000 millones que van destinados a que cubra los gastos de combustible. ¿Es posible que eso sea así? Yo creo que el ministro de la Defensa le dieron la cifra bien. Yo creo que sus asesores corrieron a decirle, bueno, ¿cómo es que es la cosa aquí? ¿De dónde viene la plata para el combustible? Pero acuérdense, lo que señala el registrador es falta de combustible y falta de mantenimiento. Y yo sí no creo que en el presupuesto de la registraduría haya plata para garantizar el mantenimiento de los helicópteros. Ahí es donde está lo más grave de lo que ha dicho el registrador. Es posible que estos 51 y 71, estos 72 en total puestos de votación en los que hay en este momento duda acerca de si se van a poder desarrollar las elecciones, no cambien el resultado electoral. Pero agarrar un pedazo de frase de un funcionario serio, o que creemos y presumimos serio, como es el registrador, que dice que los helicópteros están en tierra porque están en mantenimiento, cuando son helicópteros que no solo se destinan para este propósito, sino para la seguridad de los colombianos, pues ahí sí yo me empiezo a preocupar, porque eso no tiene que ver con el presupuesto de la registraduría. Habrá que ver quién tiene la razón, porque a estas alturas, como en tantos otros frentes de la política pública, lo que dice el uno no lo dice el otro, y lo que dice el otro no lo dice el uno, y uno como ciudadano se queda sin saber a quién creerle y sin saber dónde está la verdad. Continuamos, noticia de Bogotá y noticia importante. ¿Se acuerdan del corredor verde que propuso la alcaldesa mayor? Pues ya no va. Un juez decidió que no. Sí, señor. Y la alcaldesa le está echando la culpa a 2 candidatos del nuevo liberalismo y otra vez culpa al petrismo por sabotearle su proyecto. Una decisión que se da en respuesta a esa acción popular de la que usted está hablando, que argumentaba varias cosas, entre ellas que se estaban amenazando los derechos públicos y también pues que la alcaldesa había desconocido esa buena fe y había desconocido también la confianza de los ciudadanos, que porque cuando ella fue candidata, ella dijo que no iba a ser un Transmilenio por la Séptima y que este proyecto del Corredor Verde pues era igualito a un Transmilenio por la Séptima. La alcaldesa Claudia López reaccionó a la decisión del juez 35 de Bogotá de frenar la licitación del Corredor Verde por la carrera séptima. Nadie sabe para quién trabaja. El presidente y el petrismo, que quieren parar la primera línea del metro, y 2 candidatos del nuevo liberalismo, que también tiene un candidato a la alcaldía, interpusieron una acción legal y pararon el Corredor Verde. Yo lo lamento mucho porque ese saboteo político es justamente lo que ha dañado a Bogotá. Por cuenta de ese saboteo, ni hemos arreglado la séptima, ni hemos hecho el metro. Actualmente, Juan Esteban Matallana, uno de los autores de la acción popular que paralizó el proyecto, es candidato a edil de Chapinero por el nuevo liberalismo. Diego Escayón, el otro demandante, fue candidato a la Cámara el año pasado por el mismo partido. Nosotros nos reunimos y reunimos recursos financieros para contratar una firma de abogados que se llama Gerencia del Poder SAS, que la representa el señor Diego Escayón y el señor Juan Esteban Matallana, quienes están en este momento en política, pero nosotros les pagamos, hicimos un contrato como comunidad para que ellos adelantaran este proceso. La alcaldesa aseguró que se está botando a la basura el dinero usado en los estudios y no descartó recursos legales frente a la decisión. Los 79.000 millones de pesos. 79.000 millones de pesos. Es una cifra que seguramente ninguno de ustedes ha visto ni tendrá en su vida. De los impuestos de los bogotanos quedaron en la caneca por cuenta de la acción política
de esos dos candidatos del nuevo liberalismo y de la decisión de ese juez, a la caneca, porque ya no se puede ni siquiera arreglar el proyecto, porque no pueden tener carriles exclusivos con buses eléctricos. Desde Estambul, el exalcalde Enrique Peñalosa, quien diseñó un proyecto por la séptima que también fue frenado, criticó la decisión. Es antes que nada inconstitucional, porque por supuesto no le corresponde a los jueces definir cuáles son las soluciones al transporte masivo en la ciudad. En las calles y en el Consejo de Bogotá, las opiniones estuvieron divididas. Pues a mí me gustaba el corredor, a mí me parecía bonito y finalmente pues hay que hacerle a la ciudad tiene que mejorar y tiene que crecer y tiene que tener mejores sitios y ese corredor verde estaba bien estructurado. Claudia López está incumpliendo su propio plan de desarrollo, un plan de desarrollo en el que desde ese momento se veía venir la intención de Claudia López de construir Transmilenio por la séptima y al que algunos nos opusimos. Los vecinos que promovieron la demanda se mantienen en las razones de su inconformismo. En la figura del corredor verde, que es un Transmilenio, no cabe en el ancho de la carrera séptima, especialmente en los tramos de la calle 100 a la 32. Este es el séptimo intento que se frustra por renovar la vía más emblemática de Bogotá. El corredor verde y los buses eléctricos iban a conectar con un mismo tiquete, la gente iba a bajar de la 72 con séptima hasta la Caracas con 72 y con ese mismo tiquete pasaba del bus eléctrico a la primera o a la segunda línea del metro. Sin corredor verde no hay conexión. Entonces ahora tocará otra vez pagar doble tiquete. El corredor iría de la calle 26 a la 200 con un sistema de buses eléctricos, ciclorruta, amplios andenes, pasos deprimidos y puentes vehiculares en las intersecciones críticas. La inversión asciende a los 2,5 billones de pesos. Y los candidatos a la alcaldía de Bogotá reaccionaron a esta decisión, a la suspensión de esa licitación del corredor verde. Esto dijeron. Es que el plan de desarrollo de la alcaldía de Claudia López es preciso en señalar que no se puede hacer un Transmilenio por la carrera séptima. Me parece importante que los jueces estén teniendo en cuenta lo que estamos diciendo los candidatos en campaña, porque ella después llegó a gobernar y cambió de parecer, y uno no puede hacer eso es un fraude al elector. La troncal de la séptima y la troncal de la 68 que ven a mis espaldas son alimentadoras de la primera línea de metro de Bogotá. Un proyecto que también el presidente Gustavo Petro quiere impedir que se desarrolle según lo contratado hasta este momento. Desde el principio de esta campaña planteamos que el proyecto del Corredor Verde estaba mal planteado. Era improvisado y tenía un problema grave y es que eliminaba el carril mixto en el corredor desde la 100 hacia el sur. Por eso en nuestro programa de gobierno incluimos avanzar rápidamente en el tramo de la 100 al norte, pero corregir los diseños de la 100 hacia el sur y eso es lo que vamos a hacer. La alcaldesa pretendía construir un Transmilenio por la séptima, es decir, una autopista para buses por la séptima por donde no cabe, a pesar de que ella misma en su propio plan de desarrollo dijo que no se podían construir troncales, autopistas para buses en la séptima. Esa incoherencia nos costó 80.000 millones de pesos en estudios, plata que la alcaldía de Bogotá tiró a la caneca. Se salva la carrera séptima, se salva el eje oriental, una avenida muy importante de un crimen urbanístico. Una vez más, por un juez, se salva la séptima y sus habitantes. Se piensa en el ciudadano de a pie y no se piensa en las obras y en los negocios que demanda Transmilenio. No hay troncal por la séptima. Se acaba Transmilenio por la séptima, celebro esa decisión del juez, esto iba a ser una chambonada urbanística. El corredor verde que nos quería imponer, malo para Bogotá, malo para los ciudadanos. Igual que Petro y Bolívar nos quieren imponer el metro que ellos quieren. Se los dije, se lo advertí y hoy lo logramos. Defendimos a los vecinos de Chapinero del esperpento urbanístico del corredor verde. Miren, en las reacciones van a decir, pero solamente uno salió a hablar bien del corredor verde, que es el candidato, pues que es el único que lo estaba defendiendo, los demás no. Y fuimos a preguntarles a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, ellos qué opinaban. Solamente uno defendía el corredor verde, que era Oviedo. Pero
independientemente de ese corredor, si a uno le gusta o no le gusta, hola, ¿será que algún día nos vamos a poder poner de acuerdo en algo en Colombia? Eso es cierto. 72.000 millones de pesos a la basura. Este es un reflejo de lo que es Colombia. Mire, tema metro, tema corredor verde, seguimos en las mismas por todo lado. La verdad tenía muchos enemigos, Pero, se veía como venir Paula, una decisión 72.000 millones de pesos, con lo que se puede hacer 72.000. Es más, creo que es mal, creo que son 79.000. Creo que fue, imagínate, un poquito más, súmele un poquito más. 625 millones de pesos. Pero- Una suma que ustedes ni nosotros hemos visto nunca. Dice la alcaldesa. Como dice la Dice la alcaldesa, alcaldesa. que yo creo que ninguno de nosotros Por ha mi visto. seguridad no les voy a contar si los he Usted visto. no lo ha visto, No no, les voy a contar, lo voy a bajar así, pero intuyo que el tema va para largo por lo que decía el exalcalde Peñalosa, ¿no? Dice, esto es inconstitucional, Sí. un juez no puede estar tomando este tipo de decisiones. Entonces creo que este no es el punto final. Sí, digamos que el punto central, conceptual y legal, pero habrá que ver si en la dimensión legal se mantiene, es el siguiente, que la alcaldesa, en la acción popular lo decían los demandantes, vulneró los derechos colectivos, vulneró y amenazó los derechos de las personas a tener un buen espacio público, número uno. Y número dos, desatendió la buena fe y la confianza de los electores. ¿Qué quiere decir todo ese palabrerío? Pues quiere decir que se tiraría el espacio público metiendo Transmilenios o metiendo buses, unas troncales de buses por la carrera séptima porque no caben, número uno. Y número dos, que prometió que no iba a ser un Transmilenio por la séptima, y es lo que a juicio de algunos, incluido el juez aparentemente, estaría planteando con este corredor verde. Hago mención y subrayo esos dos elementos porque esos dos elementos son en últimas los que justificarían la decisión del juez, la acción de parte de los candidatos del nuevo liberalismo, un candidato a la asamblea, un candidato a edil, y lo que en últimas tendría que revisar una instancia superior. ¿Por qué instancia superior? Porque uno supone que siendo esta una decisión del juez 35 administrativo de Bogotá, puede ir a una segunda instancia, que sería aparentemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? No se sabe. Pero si uno sigue la línea que dice el exalcalde Peñalosa, y es que los jueces no son los que deciden por dónde va el transporte público de una ciudad, pues entonces sí podría ir a una segunda instancia y allí quién sabe qué sería lo que pasaría. Por el momento, lo que sí se impone es que si bien un juez no decide acerca de por dónde va el transporte público, sí puede decidir acerca de si hubo una especie de engaño a la población cuando se le prometió que no se iba a hacer una cosa y se termina haciendo la otra. Creo yo que en últimas, de parte de la alcaldesa Claudia López, sí hay que destacar algo. La noto mucho más tranquila en términos relativos, sí, diciendo los 79.000 millones y qué sé yo, que lo que la vimos 24 horas antes cuando se estaba refiriendo al caso del metro subterráneo y lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro en la China y por distintos lugares tratando de cambiar una obra del metro de Bogotá que ya va en un 25% de ejecución. Habrá que ver, en todo caso, quienes nos ven de fuera del país, cuando vengan a Bogotá, pasen por la séptima. Aquello es desastroso y nadie se pone de acuerdo para mejorarlo. Les tengo otra noticia, tiene que ver con Ecuador, pero también tiene que ver con Colombia. El gobierno ecuatoriano anunció que a partir de este viernes van a hacer unos cortes de energía por 4 horas diarias en varias zonas del territorio vecino. La razón, hay escasez de electricidad. Escasez por una histórica sequía que se registra en la región en donde están ubicadas el 90% de las plantas eléctricas. Pero hay otra razón, y esa tiene que ver con Colombia, porque desde Colombia se restringió la exportación de energía a Ecuador. Desde hace varias semanas estamos con un déficit de generación. Nos estaba ayudando la hermana República de Colombia, suministrando aquella energía que por la falta de agua no generaban nuestras plantas hidroeléctricas, pero nos han dicho que ellos están sufriendo el mismo problema y tienen que disminuir la energía disponible para el Ecuador. Mire, esto sí me preocupa, Mauricio, porque el tema de la sequía y el tema de un riesgo de apagón en Colombia es delicado. Y hay que tener en cuenta que ya empezó en Ecuador, nosotros les estábamos vendiendo energía, tocó suspender esa venta de energía porque en Colombia también se prevé que puede pegar el fenómeno del Niño y duro.
Y el tema se ha venido hablando hace rato, acuérdense, hace poquito tuvimos la alerta Hace de 2 XM, semanas. claro, diciendo, mire, esto puede tener un efecto dominó, de verdad hay que tomar medidas desde ya, estamos a tiempo, oiga, los embalses han bajado un poquito, pero entonces salen desde el gobierno del ministro de Minas a decir, no, pero aquí no hay riesgo de apagón, y uno se tranquiliza cuando escucha al ministro decir esto, pero estoy con usted, cuando yo escuché lo que pasó en Ecuador, que dicen, bueno, ya es oficial, 4 horas diarias, donde van a cortar la energía, uno dice, eso creo que hay que tomárselo en serio. Ahora, no estamos diciendo bajo ninguna circunstancia que eso vaya a pasar en Colombia, pero es lo que hoy en día se llama una alerta temprana. Además porque viene el fenómeno del Niño, o sea, viene sequía y eso sí nos lo han dicho pues todas las autoridades. De acuerdo, yo creo que el propósito de esta clase de análisis no es generar ningún tipo de pánico ni nada parecido, sino tratar de poner los elementos sobre la mesa para que por una parte la gente, pero por otra parte las autoridades tengan una adecuada dimensión de lo que puede estar sucediendo. Agarremos en primer lugar el ejemplo de Ecuador. En el caso de Ecuador, ustedes han oído al ministro diciendo la peor sequía de los últimos 50 años, peor sequía en medio siglo. Y uno ve la agencia más reputada y la más confiable en términos de evaluación de qué magnitud es el fenómeno del Niño hoy en día, que es la NOAA, la agencia de Estados Unidos, y nos está diciendo que el fenómeno del Niño tiene más de 70% de probabilidad de ser severo. Ya estamos en fenómeno del Niño, lo que pasa es que va entrando lentamente y va a encontrar su punto máximo en el primer trimestre del año entrante. Tiene una probabilidad de más del 70% de ser un fenómeno severo, es decir, una cosa grave, y de prolongarse casi que hasta el final del año entrante. Lo dice la NOAA, no lo dicen cualquier aparecido en cualquier esquina. Y si paralelamente Ecuador está en la peor sequía de los últimos 50 años, pónganle un chulito a una de las condiciones climáticas graves. Una segunda reflexión sobre lo de Ecuador. Hace apenas unas semanas alguno de los ministros estaba diciendo, pero tranquilos, que apagón no va a haber, tranquilos, que racionamiento no va a haber. La noticia del día de hoy es que ya Ecuador entra en racionamiento. Pónganle un chulo a que las declaraciones de los funcionarios públicos a veces se ven desbordadas por la realidad. Pero vengámonos a Colombia. La situación de Ecuador se volvió crítica, ustedes oyeron al ministro, porque Colombia dejó de exportar una energía que estaba exportando el Ecuador hace apenas unas semanas, dada la situación compleja que hay en Colombia. No solo el tema climático del que estamos hablando, sino por lo menos 3 cosas más. 1, se han demorado en entrar proyectos de generación que deberían haber entrado en los últimos 4 años. Sí, ya van a entrar 1 o 2 turbinas de Hidroituango, que es una excelente noticia, pero eso se hace tardíamente y los proyectos eólicos y solares de La Guajira en veremos y por lo menos no cumpliendo los cronogramas que se debían cumplir. 2, condiciones financieras adversas para comercializadoras y distribuidoras de energía, lo que decía Paula hace un rato. XM, que controla y maneja y administra, más que controlar, administra el sistema interconectado, advirtió que hay más de 20 distribuidoras y comercializadoras de energía que están pasando aceite porque no les han reconocido el aumento de tarifas que deberían haber tenido durante la pandemia, problema adicional. Y 3, algo que decíamos al comienzo del noticiero, ¿cómo es posible que la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es la que debe en últimas tomar medidas para hacer frente a esta situación, por supuesto el Ministerio también y otros funcionarios, pero esa comisión no puede sesionar porque no tiene quórum y no tiene quórum porque a estas alturas no han nombrado a los comisionados? Eso sí es inaudito. El fenómeno del Niño y la naturaleza puede ser que no la controle un funcionario público, pero que no se haya tomado dentro del gobierno las decisiones para que esté adecuadamente cubierta la parte administrativa de este fenómeno, pues ahí sí que estamos graves. Les tengo una pregunta. Voy a corchar a María Juliana. Vea lo que voy a hacer. Para eso me trajiste, ¿cierto? Para corchar. ¿Usted se acuerda del amigo fiel? El Renault 4. Bueno, ese es el amigo fiel, el Renault 4. Sí. Ahora claramente me tocó. ¿Usted se acuerda del carro periodístico de los años 80, 90 de reporterías por todo el país? Oiga, desgraciadamente tengo que decirle que sí, y le digo desgraciadamente porque pues eso revela la edad, ya no me los puedo dar de jovencita. Pero claro que me acuerdo. ¿Se acuerda del carro, Maúl? Claro, yo me acuerdo de las dos cosas y yo sí me acuerdo, no es como ellas que, a ver, ¿de qué es que vamos a hablar? O sea, no, yo me acuerdo. Sí, Mauricio, Pues, claro que me acuerdo. ¿Pero era De un las dos carro cosas o era también. que todos los carros periodísticos eran? No, era un carro en particular. Un carro en particular que se dedicó a hacer recorridos por todo el país, a hacer una casa periodística rodante. Y encontramos al restaurador que cogió ese carro y lo puso a rodar 35 años después, y Fabián Forero encontró la historia y aquí está.
No era un campero, pero atravesaba trochas y caminos de herradura con tal de llegar a la Colombia oculta. Este Renault 9 Gama 2, modelo 1987, está en la memoria de generaciones de colombianos que lo vieron en las emisiones del Noticiero Nacional. Visitando 72 poblaciones de Colombia. 35 años después, el restaurador Javier Sánchez, que tenía solo 4 años cuando El Viajero era la sensación de la televisión, decidió desempolvar este mítico prototipo. Yo estaba viendo redes sociales y apareció en un grupo de fotos antiguas de vehículos en Colombia la foto del Viajero, porque de infancia recordaba este vehículo cuando hacía las notas con el equipo de periodistas que hacían parte del Noticiero Nacional. Ha sido algo mágico tener esta máquina del tiempo. El periodista y cronista Oscar Ritoré lo contactó y juntos realizaron una nota al estilo del Viajero del Noticiero Nacional. 1000 kilómetros desde Bogotá recorrerá a partir de hoy El Viajero por la ruta del tren hasta Santa Marta a bordo de este planchón de los ferrocarriles nacionales. Este es el peaje de salida de Bogotá hacia el municipio de La Calera, aquí en Cundinamarca. Y aquí empieza uno de los calvarios más grandes que pueda vivir un usuario de esta carretera, especialmente los fines de semana. Ritoré tiene claro el origen de nuestro DeLorean, esa máquina del tiempo a la colombiana. En un viaje que hizo Gabriel Ortiz a los Estados Unidos, a la NASA, se estaba conmemorando 10 años del lanzamiento de la sonda espacial El Viajero 1. Y bueno, en Colombia realmente, Fabián, en ese momento existían, voy a decir una cosa que puede ser muy reprobable y alguien podría decir que estoy exagerando, es que existían solo 5 ciudades: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, y el resto de las ciudades intermedias eran eso, ciudades intermedias, donde a duras penas había una cámara de video para hacer una corresponsalía. El Viajero, el Noticiero Nacional tenía una promesa como nombre, nacional. Y a Gabriel se le ocurrió que este vehículo debía recorrer los municipios donde no llegaban los medios ni la televisión. En cada pueblo lejano donde llegaba era la sensación. Era tan importante El Viajero en ese momento, Fabián, que empezó a pasar una cosa gravísima. Y es que empezaron a hacer paros cívicos, porque encontraron El Viajero era la caja de resonancia de sus problemas. Y hubo un momento en que se puso tan difícil la situación cuando llegábamos a los municipios, porque se anunciaba en el noticiero la noche anterior. Don José Fernández decía, bueno, y mañana El Viajero en Chiriguaná, César. Bueno, en Chiriguaná nos esperaban con un paro cívico porque no había agua. Lo subieron en planchones por el Amazonas, llegó a San Andrés y hasta fue protagonista del último viaje de los ferrocarriles nacionales. El ferrocarriles de Colombia iba a hacer una gran transformación, año 89. Y nos propusimos ir en el tren desde Bogotá hasta Santa Marta. Una experiencia increíble porque era el tren de siempre, el que nunca volvió. Nosotros íbamos a contar que iba a haber una transformación y realmente lo que hubo fue una desaparición. Y llevamos El Viajero por unos municipios increíbles, hicimos la ruta del banano, del acordeón. El Viajero era un vehículo de crónicas. El video de Ritoré ha sido una explosión de nostalgia en las redes sociales. Un momento único que no se podía cerrar de otra manera. Yo quiero hacerte entrega de algo que es muy importante, aunque es un espécimen, un prototipo, pero esto es de alguna manera lo que nos identificaba en ese momento. Y es el logo que va en el micrófono del Noticiero Nacional. De estos ya no hay ningún ejemplar y no puede estar mejor que aquí. Así que en tus manos. Muchas gracias, Oscar. Un gran detalle. En El Viajero, Javier Sánchez Rosso, Noticiero Nacional. ¡Ay, No, qué espectacular! qué belleza. Espectacular esa crónica de nuestro cronista Fabián Forero. Bueno, a mí se me volvió el cassette real. ¿Se acuerda de José Fernández? Yo ese sí Buenas nunca lo noches. vi, la Buenas verdad. noches. Claro, no. Por una parte, un toque de nostalgia y un golpe de nostalgia monumental. Por otra parte, ese testimonio de cómo hacían el periodismo antes y cómo eran unos héroes, ¿no? Eso, llevarlo, los estábamos comentando, en planchón, en tren, etcétera. Pero lo más importante,
cómo la comunidad se apropia de nuestro trabajo Sí. para verse reflejada en ella, para comunicar y transmitir cosas maravillosas. Es que imagínate, en ese momento era la única forma de que el municipio le contara algo al país. Claro. Cuando Sí, llegaba el claro. carro, Así es. no había otra oportunidad. No había otra oportunidad. Tocaba ir hasta allá. Bueno, así se hacía periodismo, Ay, no, Fran. divino, Espectacular, me encantó. Para los muchachos de la época, así nos tocó por lo menos a esta parte Antes- de la mesa hacer. Era un poquito más Así complejo. era.